Bienvenidos al podcast de Cirujana y Humana, donde hablamos de medicina de forma cercana. Empezamos. Hoy vamos a hablar de virus respiratorios, que está todo lleno de virus por todas partes. Y que si mascarilla, que si no mascarilla. Ahora la cosa está un poquito más tranquila, yo creo, pero para hablar de todos estos virus respiratorios tenemos la gran suerte de contar hoy con nuestro querido neumólogo, el doctor Felipe Villar. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Montiel. Pues sabes, es un placer estar en uno de los mejores podcasts de medicina que tenemos en nuestro país. Así que cuando quieras empecemos a hablar de infecciones con virus, de vacunación, cómo prevenirlo. Vamos a hablar, un tiempo largo para... Totalmente. Vamos a hablar de todo eso, pero lo primero que queremos hacer, yo y todos nuestros oyentes y espectadores, es conocerte un poco mejor. Felipe, cuéntanos un poco de ti. Bueno, nací en León. Con 18 años me fui a estudiar a Salamanca, bien cerquita. Y luego ya después, cuando acabé la carrera, me trasladé a Madrid a hacer el MIR. Hice el MIR en neumología en el Hospital Gregorio Marañón. Y nada más acabar, ya me vine aquí para la enfermería. Actualmente soy jefe asociado del servicio de neumología. Bueno, pues otros cargos, profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador del Ciberes. ¿En qué hospital? En la enfermería. Sí, muy bien. Y luego después, bueno, en las sociedades destacar mi pequeño puesto de editor en jefe de la revista Open Respiratory Archive de SEPA, de nuestra sociedad nacional. Aficiones, porque seguro que me ibas a preguntar. Ya te lo sabes como... Bueno, sobre todo me gusta pasármelo bien, intentar ser alegre, encontrar que hago. Digamos que soy deportista, porque la Real Academia acepta dos definiciones. ¿Cuáles son? No me las sé. Persona que hace deporte, que es halago, y dos, persona aficionada al deporte, que es halago mucho más. Entonces, en cuanto a la primera definición, pues deportes actualmente es que puedo hacer, dada mi elevada edad, que para primero que tengo ya mis 46, o sea, nací en el 77. Qué buen año ese. Buen año, sí. Ya te digo yo que sí. ¿Tú también? 77. 77, pues fíjate. Contemporáneos que somos. Totalmente. Estamos de curiosa. Mira de la cámara que parece que tenemos como 30 y pico. Totalmente. Y pues ya básicamente pádel, baloncesto, ya no me da para hacer fútbol, es decir, todo lo que son deportes de equipo en los que socializas me parece súper importante. Lo que es ir a correr, gimnasio, lo hago casi más cuando hay excesos gastronómicos, que quizás es una de mis segundas pasiones, es decir, la comida, ir a unos restaurantes, probar muchas cosas, no solamente en restaurantes, sino en restaurantes locales, es decir, lo que es probar. Los viajes, lo que me gusta es interaccionar con la gente, ir a donde la gente come, la gente que visita. Visita de verdad el país. Que está de verdad, claro, no. Está bien que tienes que ir a los lugares culturales, arquitectónicos y demás, que eso lo puedes hacer, pero yo creo que tienes que disfrutar del país al que vas, ¿no? Y pocas más actividades, aparte de, obviamente, pues, de disfrutar con mi pareja, que es cirujana trófica, disfrutar con la familia y intentar muchas veces esto de socializar, que como veremos es un elemento muy importante para disminuir nuestras infecciones. Uy, pues eso vamos a entrar en el tema enseguida ya. Yo te quería preguntar, hace muy poquito, sabes que todos los hospitales en nuestra comunidad hemos estado hasta arriba de virus respiratorios, hablo de enero, ya estamos a principios de marzo todavía, y hemos tenido un pico que no sabíamos muy bien si entre el COVID, que tan famoso es, y yo creo que la gente también está un poco saturada del tema, pero la realidad es que sigue estando. Y además se ha unido lo que es la gripe A, que nosotros ya parecíamos que estábamos como muy acostumbrados al tema de la gripe, que casi todos los años te pillabas una y chimpún. Y ahora este año la gripe A, que parece que nos ha desbordado o no sé, ¿qué ha pasado? ¿Qué es la gripe A? ¿Si es tan distinta de verdad?
Ya, este año hemos tenido algo distinto a lo que solíamos tener los años precedentes con el COVID, porque sí es verdad que veníamos de un estándar prepandemia, en el que cuando llegaba octubre ya veíamos en los niños ese virus respiratorio sincitial, que era como decir la puerta de entrada o el telonero de cuando venía ya después la gripe, que veíamos un pico más o menos en los meses de enero-febrero, ¿no? Y a esto se unió el COVID durante la pandemia y vino un poquito a desajustar lo que venían siendo las infecciones virales durante todos estos años. Parece que la situación vuelve un poquito a la realidad previa y ya empezamos a ver que este año hemos visto una temporada de gripe alta durante el mes de enero. Yo creo que más o menos aproximadamente el 80% de lo que veíamos hospitalizado era gripe y era gripe A. Aproximadamente un 10% o incluso menos era COVID. Y ya pues el resto ya teníamos virus variados, como podía ser el VRS y los típicos de los catarros y de las enfermedades como el rinovirus, los coronavirus estacionales e incluso alguna infección también bacteriana, como suele ser habitual. La gripe la podemos ver en una gripe A o en una gripe B, ¿no? Sí es verdad que si vamos a las características iniciales de la enfermedad son muy parecidos. Es decir, estamos hablando de unas infecciones que llevan su fiebre, sus artralgias o dolores en las articulaciones, mialgias o dolores musculares, su tos o incluso su expectoración, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que hay temporadas en las que la gripe A es más prevalente, en las que probablemente podemos observar un pico más de incidencia a nivel de hospitalización o incluso en pacientes ingresados en la UBI. Podemos decir, entrecomillado, que a lo mejor la gripe A puede ser un poquito más grave, pero eso no quita de que el próximo año podamos tener gripe B y que probablemente estemos en la misma gravedad. ¿Por qué? Porque tenemos otros condicionantes, es decir, si la población está vacunada contra la gripe, las probabilidades de que tengamos más casos y casos más graves probablemente sea menor. Venimos de una temporada o de unas épocas en las que la gente se ha condicionado mucho contra el COVID, que probablemente ha habido cierta fatiga contra la vacunación contra el COVID y probablemente la vacunación contra la gripe haya descendido tanto en la población general como, por ejemplo, en el mundo del profesional sanitario. Claro, puede ser una causa del gran aumento que hemos tenido. Puede ser una de ellas, probablemente, ¿no? También vemos que al desaparecer un poco el COVID empiezan a aparecer otros virus como los que teníamos antes, ¿no? Que no le hacen competencia al COVID, en realidad. Bueno, es decir, cada uno al final va buscando su espacio, claro, y va buscando dónde poder contagiarse y dónde poder provocar enfermedad, porque el virus al final lo que quiere es sobrevivir y lo hace contagiándose de una persona a otra hasta que al final aumenta esa expresión. Ahora seguimos con los virus, a ver qué diferencias tienen, pero estás hablando de gripe A, estás hablando de gripe B. Yo creo que nuestros oyentes no saben muy bien qué es la diferencia. Te preguntarán, pero la gripe es gripe, ¿por qué hablamos de gripe A o gripe B? ¿Qué diferencia hay? Claro, es como, digamos, tenemos dos tipos de subtipos, es decir, que van en relación con la morfología de estos virus, y los dividimos en A y B. El VRS, que es el virus respiratorio sincitial, también lo dividimos entre A y B. Eso no quita que el manejo vaya a ser distinto, sino que es exactamente el mismo. Solo que es una forma de caracterizarlo, y cuando tú caracterizas un tipo de virus, lo que intentas es ver qué elementos le pueden diferenciar uno de otro. Y lo que más buscas es cómo puedo diagnosticarlo. En ese caso, el diagnóstico es el mismo, que lo hacemos una prueba con un test de PCR, fundamentalmente por un lavado nasofaringeo. Buscamos los síntomas son muy parecidos, e incluso en fases iniciales, gripe, VRS, COVID comparten síntomas muy parecidos. Y luego después buscas a ver si yo con esta diferenciación puedo tratarlos de manera más selectiva. Tratar la gripe hoy en día con fármacos antivirales eficaces no es factible, y nos remitimos a la vacunación que tenemos que hacer con toda la población de riesgo, con la vacunación que hay estándar cada otoño.
Esto es importante porque muchas veces, sobre todo pues, en el contexto, ya hablo de más de niños y de, bueno, y también de gente más mayor, que son virus, que no son bacterias, ¿sabes por dónde voy? Que la gente a veces se enfada porque, sobre todo, yo que tengo niños pequeños y te dicen las mamás del colegio, yo tengo niños pequeños, ay, pero está malo, tiene el virus y no le anda bien ningún antibiótico. Y tú ya estás un poco cansado de explicar si su virus no necesita antibiótico, es decir... Claro. Que los tratamientos son los tratamientos, es decir, que el tratamiento es la vacunación en realidad, es la prevención más que el tratamiento. Claro, tenemos algún virus, eso sí, pero que no ha demostrado una gran eficacia, sobre todo para disminuir la contagiosidad y para disminuir los síntomas leves. Podemos dar algún antiviral ya en pacientes que han ingresado, que están graves, para intentar mitigar los efectos, pero hay que hacerlo de manera precoz, es decir, en los primeros días de la infección. Pero hoy en día, como mejor se maneja la gripe es mediante la prevención. Correcto. Y, como decías antes, es decir, no es lo mismo algo viral que algo bacteriano. Eso es. Los antibióticos tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque estamos hablando incluso de una segunda pandemia, que es el de las resistencias a los antibióticos por un uso inadecuado de los mismos. Tenemos que intentar caracterizar lo mejor posible el tipo de infección respiratoria que tenemos, y si pensamos que realmente esa puede ser bacteriana, ahí sí que debemos de aplicar un antibiótico cuando haya una indicación real. No debemos de hacer ni en los centros sanitarios ni cada uno en su casa el hecho de tomar antibióticos porque ha tenido alguna infección previa y que haya pensado que le venía bien porque ha tomado el antibiótico. No, en ese caso requiere de un manejo, de una visita al médico del centro de salud que le indicará correctamente si tiene que tomar antibiótico o no tomarlo. Esto es muy importante porque de verdad se está convirtiendo en un verdadero problema. Nosotros que somos, bueno, cada uno va para su casa, nosotros que somos quirúrgicos, muchos de los pacientes que operamos pues se infectan con bacterias que son multiresistentes y cada vez tenemos menos antibióticos para tratar esas bacterias. Y esto viene pues eso, por el uso de antibióticos en los contextos que no son adecuados como los víricos. Hablábamos de vacunaciones, que lo mejor para la gripe es la prevención, pero me gustaría dividirlo en varios escenarios. Por un lado, hemos visto este año una novedad importante, que era la vacuna del virus respiratorio sincitial. ¿Quién se tiene que vacunar? ¿De verdad es efectiva? ¿Es recomendable o no es recomendable? ¿Nos vacunamos todos? ¿Se vacunan los niños? Porque nosotros lo transmitimos, pero los niños lo padecen en realidad, que son sobre todo los niños pequeñitos, por debajo de 5 años, son los que tienen más riesgo. Y yo sé que tú te dedicas a los adultos, pero ¿nos puedes hacer algún comentario sobre esto? Sí, en estos momentos, en cuanto a vacunas para el VRS, virus respiratorio sincitial, no las tenemos aprobadas en España. Tenemos 2 vacunas, ¿vale? Estas vacunas es verdad que han logrado una alta efectividad a la hora de la prevención de las infecciones respiratorias agudas. Estamos hablando de en torno al 80%, es un porcentaje muy elevado. Cuando vamos, por ejemplo, a ver porcentajes en la vacuna de la gripe, ya estamos bajando entre un 40 y un 60% en el mejor de los casos. Lo que dice que es una vacuna que tiene una alta eficacia. El problema del virus respiratorio sincitial hasta ahora es que está infradiagnosticado, es decir, hasta ahora no nos hemos preocupado con distintos métodos diagnósticos de establecer el mismo, sobre todo en la población adulta. En los niños está muy bien caracterizado, porque cada vez que un niño viene con los síntomas típicos del virus respiratorio sincitial, esas bronquiolitis que conocen sobre todo aquellos que manejan niños o que han sido padres y ven este tipo de síntomas bronquíticos y acaban de mejorar el niño y todos nos desesperamos un poquito. En cuanto entras por las urgencias o por el centro de salud, te hacen el test y es muy fácil de diagnosticar hasta ahora. Pero en la edad adulta era un diagnóstico que nos estábamos llevando en el día a día. Y según se caracteriza, por ejemplo, el virus respiratorio sincitial con respecto al de la gripe, que suele provocar broncoespasmos. Esos broncoespasmos en un paciente normal, una persona sana, a lo mejor no tiene tanta relevancia como para requerir de un ingreso o una visita a la UBI, pero en pacientes como los asmáticos o pacientes con EPOC, aquellos que tienen enfermedades respiratorias crónicas de base, sí que puede ser determinante a la hora de que la evolución sea buena o sea mala. Por tanto, estamos en ese escenario. En los niños, lo que tenemos son fármacos biológicos
que se ha empezado a vacunar este año, que tienen más o menos una eficacia pues, en torno a los 4 o 6 meses y que se administran sobre todo en los niños recién nacidos durante el primer año de vida e intentar darlo lo más lógico dentro o antes de lo que es la temporada estacional de otoño-invierno para que haya una prevención más cercana. Es decir, no tiene sentido darlo en agosto cuando te va a cubrir para 6 meses y a lo mejor no te llega al invierno. En los adultos tenemos 2 vacunas, yo creo que se aprobarán en España, las tendremos probablemente ya en el verano, para indicación en adultos mayores de 60 años. Por tanto, y sobre todo en aquellos pacientes con patologías crónicas. Estamos hablando de patologías respiratorias crónicas, de enfermedad hepática crónica, es una enfermedad que os interesa también mucho a los cirujanos, pacientes con enfermedades renales crónicas, cardiovasculares, hablamos de insuficiencias cardíacas, infartos previos, hablamos de ictus, hablamos también de pacientes, por ejemplo, con diabetes, e incluso siempre, y esto ya es de obligación en todo paciente inmunodeprimido o paciente trasplantado, ahí en todos los casos siempre hay que hacer una vacunación independientemente de la edad. Es decir, el paciente inmunodeprimido mayor de 18 años tiene que recibir o tiene que estar en un programa de vacunación específico para el adulto, ¿no? En el fondo, estos programas de vacunación son muy importantes en el adulto, pero una de las vacunas también está indicada en mujeres embarazadas. En este caso la protección es doble, pues suele ponerse entre la semana 24 y 36 de embarazo. Esto hace que durante los primeros meses también, incluso 6 o 8 meses, el niño recién nacido esté protegido contra este virus, pero también proteges a la madre de manera indirecta. Los estudios por ahora nos dicen que la protección es hasta los 2 años, lo cual, al menos en adultos, lo hemos estudiado, lo cual hace que sea una vacuna que va un poquito a revolucionar el mundo de las infecciones virales. Probablemente la indicación esta es, o va a ser una indicación para pacientes de los grupos de riesgo y va a ser parecido a lo mejor a los que manejamos con la gripe. Muy interesante. Hemos visto que la población susceptible es bastante amplia. Yo creo que es muy parecida a la de la gripe o tiene algunas peculiaridades la vacunación para la gripe y para el COVID. Claro, al final, cuando tienes una vacuna que va a salir, porque hay que diferenciar que una vacuna no es un fármaco. Cuando tienes una vacuna que va a salir, lo que intentas es establecer en qué grupos de riesgo han entrado en ese estudio y luego se van haciendo más estudios a ver si se pueden beneficiar de alguno más, ¿no? Probablemente la vamos a tener en grupos de riesgo muy parecidos a los de la gripe, incluso a los del neumococo, ¿no? Por tanto, las actitudes van a estar ahí. También es verdad que cuando se caracterice, cuando se indiquen la indicación, se apruebe en España, aquí tenemos múltiples comunidades autónomas, tenemos múltiples programas de vacunación. Cada comunidad autónoma tendrá su programa y debe de decidir a qué pacientes les hace esa cobertura, obviamente de manera gratuita, ¿no? Que tú siempre que tengas más de 60 años te vas a poder vacunar igual que te puedes poner en cualquier otra en el momento en el que tu médico te lo indique. Hay una curiosidad que supongo que se están preguntando nuestros oyentes y nuestros espectadores. ¿Por qué la temporada es el invierno y no es la temporada de todos estos virus? ¿Qué pasa? ¿Tienen las madres razón cuando dicen te va a constipar cuando hace frío y vas descalzo? No tiene nada que ver. Bueno, en el fondo, es decir, las temporadas en donde más nos infectamos es donde estamos más desprotegidos o en las condiciones en las que mejor estos virus se pueden propagar. Es decir, tenemos muchos factores. Por ejemplo, en invierno estamos en sitios mucho más cerrados. Se ventila menos. Claro, menos. Frío. Claro, entonces las posibilidades de contagio son mayores. En invierno probablemente las condiciones estas de frío o esa temperatura probablemente hace que el virus tenga unas condiciones en las que puede persistir más en nuestro cuerpo. Es decir, tenemos varias condiciones que pueden hacer que la transmisión sea muy frecuente. Pero es verdad que el COVID nos ha venido a enseñar que puede ser en cualquier época. Exacto, ¿no? Y que todo va a depender de los virus, porque no debemos de pensar
que todos los virus son distintos y se pueden comportar de una manera. Nosotros en nuestra planta vemos VRS, por ejemplo, el año pasado vimos en mayo, vemos virus, algunos como nanovirus o algunos otros, los podemos ver en distintas épocas del año. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que no todos los virus son iguales, no todos los virus se comportan igual y no todos los virus se tratan igual. Pero sí se previenen con vacunas. Exacto. Muchas veces. Eso yo creo que es el mensaje que tiene que quedar ahí. Claro, lo que tenemos que tener en cuenta que hay varios métodos de prevención. Las mascarillas han jugado un papel muy importante y lo van a seguir jugando. Es decir, aquellos pacientes inmunodeprimidos o con enfermedades crónicas graves, cuando van a espacios cerrados, el que tengan una mascarilla les va a reducir las posibilidades. El lavado de manos en casa, el tener una buena higiene en nuestro hogar y fuera, va también a prevenir de ese tipo de infecciones. El estar un poco más alejados cuando estamos con convivientes o familiares que están con una infección viral nos va a mantener más alejados. Es decir, las medidas de prevención las vamos a tener y no solamente son exclusivas de la vacunación. Pero sí hemos visto que a lo largo de la historia la vacunación ha sido la herramienta más potente para prevenir e incluso para erradicar muchas de las enfermedades infecciosas que teníamos hace un siglo y que ahora ya no tenemos. Bueno, en realidad solo una, las están reapareciendo por falta de vacunación. Bueno, si la viruela es la única que se acabó de claro, como el polio no vemos ya casi nada. Casi nada, pero sigue existiendo. En sarampión hay un rebote ahora. Claro, ahora, por ejemplo, tenemos la tosferina. La tosferina. La tosferina es una bacteria, es laboratorio de que funciona en ondas, que hace que cada 4 o 5 años suele haber un pico de tosferina. Y una curiosidad, pues siempre hemos asociado la tosferina a los niños, pero la mayor transmisión, casi el 50%, se produce de adultos a los niños. Es decir, somos los propios adultos los que estamos transmitiendo más la infección. Por ejemplo, nosotros ya en pacientes con patología de historia crónica como el EPOC, ya hacemos una recomendación de dar una dosis extra en la edad adulta, e incluso la CDC, esta famosa CDC que todos oíamos, la recomienda en EPOC y en asma también cada 10 años. Mira, no sabía, qué curioso. Pero es una enfermedad también muy infradiagnosticada, solo se diagnostica un 1%. Antiguo, la tosferina, eso es películas de... Claro, yo recuerdo cuando yo llegué aquí a la fundación, había un inmuno mayor, el doctor Vallejo, y me decía, tú Felipe, cuando veas que tienes un paciente que la tos es persistente, piensa que puede ser también una tosferina, ¿sí? Y es como el enemigo invisible de las infecciones respiratorias. ¿Y cómo se diagnostica la tosferina? Bueno, al final es igual que otras bacterias. En este caso, por ejemplo, en el hospital, un lavado nasofaríngeo, tenemos nuestro test múltiple de PCR y ya hacemos un test diagnóstico para Bordetella pertussis y para Bordetella parapertussis. Pues muy interesante, ¿ves? Yo también, a mí me sirve aprender. En las últimas semanas hemos identificado también casos en el hospital de pacientes ingresados con tosferina. Muy interesante. Ahora volvemos a las vacunas. Hemos hablado de que se identifican los pacientes de riesgo, pero ¿todos los pacientes responden igual a las vacunas? No. En este caso, bueno, aparte de la enfermedad de base, que hace que tengamos mayor o menor respuesta o que nuestro sistema inmune esté más preparado para responder a estas infecciones, hay un concepto muy interesante que es el de inmunosenescencia. Es decir, cómo envejece nuestro sistema inmune a medida que vamos teniendo más edad. Esto no quiere decir que tengamos una edad a partir de cual ya nuestro sistema inmune envejece. Por ejemplo, hemos visto en estudios que a partir de 50 años la probabilidad de que tengas un virus herpes zóster es mayor por tu sistema porque tu sistema inmune está más deficiente, es más mayor, y a partir de ahí, por ejemplo, ponemos la vacuna contra el zóster a partir de los 50 años. Pero uno empieza a envejecer desde que nace. Entonces, nuestro sistema inmune empieza a involucionar, nuestro timo, nuestra médula ósea, a medida que vamos envejeciendo. ¿Qué pasa? Que eso se produce o lleva a una menor producción de nuestras células defensivas, nuestras células de memoria. Tenemos menos células B, tenemos menos células T, lo cual hace que respondamos de manera distinta y de manera más ineficiente frente a las infecciones a medida que tenemos más edad. Luego se produce un fenómeno también muy característico, porque como veo que también tenemos oyentes médicos, ¿sí? Eso genera un fenómeno de inflammation, es decir, produce un fenómeno de inflamación crónica.
Y con ese inframelding van asociados enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias crónicas, incluso enfermedades cancerígenas. Es decir, que la inmunosenescencia se puede asociar a este tipo de infecciones. Perdón, a este tipo de inflamación. Y se producen dos cosas. Una, la respuesta es menor a las infecciones virales bacterianas y la respuesta a las vacunas también es menor. Por eso podemos ver que en los pacientes mayores, cuando les vacunamos del COVID o de la gripe, la respuesta que tienen de eficacia a las vacunas también es menor. Pero se tienen que vacunar, claro. Claro, ten en cuenta que lo que hacen las vacunas es potenciar o crear este defecto o mejorar esta respuesta. Cuando nosotros nos vacunamos, también se producen varios fenómenos. No vamos a hablar de fenómenos de reprogramación epigenética porque no nos van a entender. Pero para que nos entiendan, es decir... Los cirujanos tampoco lo vamos a entender. Lo que hacemos es que lo que se produce es que se produce una respuesta más rápida y más potente a las infecciones cuando introducimos una vacuna. Y generamos también más mecanismos de memoria contra estas infecciones para que cuando este virus o esta bacteria vuelva a entrar en nuestro organismo, a pesar de que podamos tener una edad más avanzada, podamos contrarrestar este tipo de infecciones. Y esto es inevitable, es decir, es el paso del tiempo sí o sí. Pero ¿hay alguna forma de mejorarlo? O sea, claro. ¿Qué es el inmunofitness? Y ahí vamos a una parte que a nuestros oyentes les va a encantar. Sí, sí. Que es la parte del fitness inmunológico o inmunofitness. Su propia palabra nos lo dice. Totalmente. Es decir, es el entrenamiento del sistema inmune para que pueda responder de la mejor forma a las infecciones que se van a producir o al contacto que vamos a tener contra estos virus, bacterias, hongos que tenemos en nuestro ambiente, ¿no? ¿En qué consiste el inmunofitness? Es decir, es poner estas medidas para que nuestro organismo vaya a responder de manera más rápida y de manera más precisa, incluso, digamos, ampliada, a este sistema inmune, perdón, a estas infecciones que nos van a intentar abordar. Nosotros identificamos 4 cosas, en 4 patas, pero que yo extenderé, o sea, si pensamos en una silla, yo voy a extender ya a un banco entero sobre medidas que podemos hacer que van a ser muy útiles. Las 4 principales son una dieta adecuada. Y eso hay que hacerlo durante toda nuestra vida. La dieta mediterránea es el mejor ejemplo de que cómo conseguimos que nuestro sistema inmune mejore. Y tienen que ser alimentos ricos en vitaminas, sobre todo C, D y E. Y añado el zinc como un elemento muy importante para responder frente a las infecciones. Incluso ya empezamos a ver que los probióticos pueden hacer un papel importante para mejorar nuestra defensa. La segunda cosa es el ejercicio. Sí, y no lo digo solamente como en medida de hacer pádel, baloncesto como hacemos nosotros o ir a gimnasia, sino que el ejercicio de caminar, pasear todos los días, nuestros 10.000 pasos para nuestros pacientes son muy importantes para que nuestro sistema inmune responda mucho mejor a las infecciones. El tercero es el de la vacunación. No voy a hablar mucho más porque ya lo hemos comentado, es decir, es importante. Y es importante, eso sí, para los adultos, tener un calendario de vacunación del adulto, porque si miráis el calendario de vacunación que todos los días el Ministerio, todos los años el Ministerio de Sanidad saca, tenemos como 10, 12, 15 columnas para la población infantil, pero solo hay 1 o 2 para la población adulta. Es muy importante que en los organismos, tanto los ministerios como las comunidades, establezcan un calendario de vacunación del adulto estricto. Y eso va a hacer que la población adulta y de chicos se vacunen. Cuando tú dices tienes que vacunar, es igual que los niños. Si tú a un niño le dices, o a su madre, tienes que vacunar a los 3, a los 6 o 12, ya sabe cuándo hay que vacunar. Si tú haces un calendario para adulto y en función de su patología o de su riesgo, ya sabemos cuándo hay que vacunar. Eso es fundamental hacerlo. La cuarta parte es la mental. Es decir, la reducción de las situaciones de estrés. Eso está complicado a veces, ¿eh? Eso sí. El generar menos situaciones de sobrecarga mental. Socializar es importantísimo. Para que os hagáis una idea, en Inglaterra hay un ministerio dedicado solamente para la soledad.
porque se ha visto que se generan muchas más enfermedades, incluso la sobrevivencia es menor en aquellas poblaciones que no socializan. Socializar es muy importante, es decir, las personas mayores que viven solas debemos de darles cierta aportación social para que interaccionen con los vecinos, en los centros de día, con las familias, y lo tenemos que hacer desde que somos jóvenes, es decir, esta parte que tenemos los españoles muy buena, debemos de mantenerla. Otra parte que voy a comentar que me hace muy importante es la higiene del sueño. Y me refiero a dormir bien nuestras 8 horas, hacerlo de manera ordenada, intentar que siempre mantengamos ese ritmo. Se ha visto que alterar el ritmo del sueño disminuye los mecanismos defensivos que llevan luego después a que podamos luchar bien contra las infecciones. Pongo un ejemplo muy gráfico. Es decir, cuando nosotros tenemos una infección, estamos en casa, nuestra gripe, ¿qué nos pide nuestro cuerpo? Dormir. Sí, totalmente. Descansar. Es decir, porque es un mecanismo defensivo para luchar contra las infecciones. El tener un buen descanso regular diario es bueno para entrenar a nuestro sistema inmune. Y luego tenemos uno muy básico en lo que nosotros defendemos, que es el no fumar. Y todo lo que metemos de tóxicos en nuestro organismo, sobre todo el tabaquismo, está muy relacionado con una bajada de las defensas. Por tanto, no fumar es una medida muy importante. Y luego ya tenemos a vosotras como hacer programas de screening, cribado, que siempre pueden venir. Pero estas 6 que yo he comentado son las fundamentales para entrenar a nuestro sistema inmune, hacerlo desde que somos pequeños hasta que somos adultos y que lo podamos hacer. Y realmente yo creo que lo estamos haciendo. Yo cuando doy una charla siempre pregunto a la gente: vosotros que ahora tenéis 40 a 50 años, cuando erais niños, ¿veíais a vuestros padres con 50 años que iban a correr, iban al gimnasio? Yo a mis padres, yo no les veía. No, eso es de la sociedad más moderna. Claro, se ve que en nuestro día a día, culturalmente, empezamos a adoptar cada vez muchas más medidas saludables que van a llevar a que nuestra salud y nuestra salud respiratoria vaya a ser mejor con el paso de los años. Y eso es lo que está haciendo, unido, obviamente, a los avances en la medicina, a que nuestra sobrevivencia sea mayor, sobre todo, incluso, yo creo que hace poco se decía que para el 2050 la sobrevivencia va a estar en los 100 años. Yo espero llegar a estas edades. Pero yo creo que vamos en vías a que tengamos una vida más ordenada y saludable para poder contrarrestar o poder luchar mejor contra las infecciones. Me parece muy interesante lo que estás comentando, porque al final es nuestro entorno también influye en nuestra respuesta inmunitaria y hasta en nuestra supervivencia, en todo, en cómo respondemos a no solo enfermedades respiratorias, sino al cáncer, cómo respondemos a las infecciones de otro tipo o incluso a la aparición de alergias. Me gustaría conocer tu punto de vista sobre cómo influye nuestro entorno. Sabemos que nosotros vivimos en Madrid, que es una ciudad, pues una gran ciudad, con mucho tráfico, con muchas calefacciones que también contaminan bastante. Trabajamos en un hospital. ¿Qué parte del ambiente es culpable de las enfermedades o las infecciones que tenemos? ¿Tiene parte o no? ¿O es algo que no podemos modificarlo o no podemos modificarlo? Sí, eso es algo que cada vez empieza a haber mucha más importancia, ¿no? Sí es verdad que podemos hacer un podcast entero para hablar de todo esto, pero como nociones importantes tenemos que empezar a diferenciar de lo que es contaminación de cambio climático, ¿vale? Porque hoy en día todos tendemos a meterlo en el mismo saco. Obviamente están relacionados, pero para que nos hagamos una idea, la contaminación es aquellos gases que se generan y que nosotros inhalamos directamente. Eso es contaminación. Cambio climático es un concepto distinto, es el aumento de la temperatura, porque esos gases han subido a la atmósfera y se produce un efecto invernadero, entonces tiende a subir la temperatura. Esto es el cambio climático. Obviamente están relacionados porque a veces muchos gases se pueden compartir, ¿no? Y vienen de fuentes parecidas, ¿no? En cuanto a la contaminación, tenemos muy claro y se ha visto que la contaminación no solamente puede dañar nuestro sistema inmune, sino que además puede propiciar este tipo de infecciones e incluso en pacientes con enfermedades crónicas respiratorias pueden desembocar en crisis o agudizaciones. Incluso dentro de la contaminación debemos de diferenciar 2 escenarios. Uno que es la contaminación al aire libre,
que vienen marcadas fundamentalmente por los gases que emiten los coches, fábricas y demás. Ciudades como Madrid tienen una contaminación mucho más alta que ciudades o que en ambientes mucho más rurales. Luego tenemos que diferenciar también esta de la contaminación en el espacio interior, es decir, en las casas. En casas, obviamente, casas ventiladas, obviamente se va a producir incluso un hacinamiento, casas en las que, o cuando vives en sitios como Madrid, en la que la contaminación puede entrar dentro del propio hogar. Luego hay zonas en las que puedes estar expuestas al radón, que como sabemos es un cancerígeno. Exacto. Luego después tenemos esa contaminación menos por lo que es el amianto. Es decir, que tenemos que empezar a diferenciar. Para eso son las casas siempre bien ventiladas, siempre que estén bien limpias, higiene, intentar evitar todo lo que son las humedades, reparaciones. Es decir, esos dos nos condicionan en nuestra propia salud. No hablo solamente de este inmune, hablo de salud. El cambio climático también. Ya estamos por ejemplo, nosotros en las enfermedades respiratorias estamos empezando a ver que la mortalidad en los meses de verano es mayor que en los meses de invierno. Algo que antes era impensable. También es verdad que en los meses de invierno ya en todas las casas tenemos sistemas de calefacción que nos ayudan a protegernos contra el frío. Pues empezamos a ver que la mortalidad cardiovascular y respiratoria está aumentando mucho en los meses de verano por este aumento de la temperatura. Se producen incluso más agudizaciones, vemos más crisis de asma, vemos más agudizaciones de POC ya durante los meses de verano debido a este aumento de la temperatura. Se ven también más enfermedades mentales, más enfermedades infecciosas. Se produce vectorización, es decir, si tú en una zona que es más desértica, obviamente se produce una vectorización tanto de la población de esas zonas a zonas de una mayor capacidad de población. Es decir, pasamos de zonas más rurales a zonas más, digamos, más de ciudad, ¿no? Es decir, y tú vas arrastrando también a todas esas personas y arrastras a los animales, arrastras a los insectos, arrastras a los microorganismos. Es decir, se están produciendo cambios en la flora, en la fauna, dentro de lo que son las ciudades y las zonas un poco más rurales a la hora de producir más o menos enfermedades. El cambio climático y la contaminación no solamente son enfermedades cardiovasculares y respiratorias, son también ginecológicas, son también mentales, son también digestivas, es decir, son también infecciosas, es decir, que todo va relacionado. Entonces, el tener en cuenta que debemos de llevar a cabo buenas políticas de evitar la contaminación, tanto ambiental como la del propio hogar, es fundamental para tener una buena salud. El reducir nuestra propia huella de carbono para reducir el cambio climático también es muy importante a la hora de que todos participemos en ello y que tengamos una mejor salud respiratoria. Es decir, como te digo, podemos hablar durante 1 o 2 horas para hacer un podcast incluso sobre esto. Otro capítulo nos comprometemos a grabar un específico porque es súper interesante, además está súper de moda. Claro, además es un tema, por ejemplo, hace poco hicieron una encuesta en un periódico en Barcelona, en el área de Barcelona, y le preguntaron a jóvenes y les preguntaron cuáles eran las áreas que más les importaban. Y además de las habituales del trabajo, el paro, la salud, en la tercera o la cuarta ya era el cambio climático. Es decir, que los pacientes jóvenes ya vienen arrastrando esa importancia. Los médicos que son ahora residentes o que son estudiantes, dentro de unos años o ya van a dar mucha más importancia en sus actuaciones médicas al cambio climático, a la contaminación y a todos estos condicionantes. Eso sí, me interesa muchísimo el tema, pero también es verdad que nosotros estamos concienciándonos cada vez más, pero a todos nos gusta tener la calefacción, la casa calentita, nos gusta a todos venir a trabajar en el coche, nos gusta a todos, pues bueno, todas estas cosas, coger el ascensor para no hacer demasiado esfuerzo, no nos gusta. Entonces, yo creo que esto sí que merece un episodio nuevo, grabaremos próximamente.
y nos parece un tema, vamos, que hay mucho que hacer y mucho que, y como tú dices, nos impacta directamente en nuestra vida y cada vez más. Y más que es una cosa muy interesante, además todos sabemos y vosotros lo veis, es decir, que el mundo es el que tenemos y tenemos que cambiarlo, pero pequeñas acciones en el día a día, como cuando vamos de nuestro despacho a pagar el ordenador, impactan luego después. Porque, claro, lo que no podemos pensar es que ya lo harán otros por nosotros. Y si todos en nuestro día a día empezamos a hacer una pequeña acción, al final eso suma. Y ahí es cuando ya podemos generar ejemplo hacer más, porque una cosa muy interesante es que el sector de la salud, si fuera un país, sería el quinto generador de huella de carbono. O sea, para que veamos el impacto, para que veamos el impacto que puede tener, por ejemplo, los cirujanos de la cirugía, uno de los que más impacta en medicina son dos cosas. Uno, los inhaladores, los especializados, que somos los neumólogos los más responsables, y el otro, los gases anestésicos, los nitrosos, los furanos, son los que más huella de carbono generan en el sector sanitario. Pues nada, muy interesante, hablaremos sobre ello. Y yo creo que ya para terminar, Felipe, me gustaría que del tema que hemos hablado, fundamentalmente, ¿qué mensaje darías para nuestros oyentes y para nuestros espectadores? Un mensaje final para cerrar el episodio. Pues el principal mensaje que puedo transmitir es que nos vacunemos, primera parte, es decir, que hagamos prevención, que cuidemos nuestra salud y que nos pongamos en manos de nuestro profesional sanitario ante cualquier duda o cuando veamos que en nosotros, ante cualquier infección, seamos incapaces de controlarla con los fármacos habituales. Es decir, no pensemos que podemos solventarlos con antibióticos, intentar no autotratarnos y sobre todo confiar en los profesionales de atención primaria y en todos aquellos que sean nuestros médicos de cabecera y de referencia, sobre todo que nos cuidemos y lo fundamental, ante cualquier duda, cirujano humana, sin problemas. Podéis ver cualquiera de los vídeos que tiene ella y vais a tener mucha información sobre cualquiera de las enfermedades. Al final es para veros a vosotros que sois los especialistas y son los que al final yo también aprendo en los podcasts, pero muchísimo además. Bueno, muchas gracias. Y sería muy interesante para el futuro si a lo mejor en tu podcast metemos un paciente. Pues mira. Porque nos puede dar una visión muy interesante de cómo ellos sufren las enfermedades y nos puede ayudar a entender tanto a los médicos como a los demás pacientes como me gusta mucho que hagas este comentario porque el episodio número 2 de este podcast fue la visión del paciente, donde un paciente nos contaba su proceso oncológico. O sea que os invito a todos a verlo. Verlo no, ese solamente estaba en las plataformas para escucharlo. Os invito a todos a escucharlo, el episodio número 2, donde aquí el motivo fundamental de este podcast sois vosotros, sois los pacientes, también los profesionales, que yo creo que todos aprendemos de ello. Y muchas gracias por haber venido, haber utilizado, sabemos que estás muy ocupado, un poquito de tu valioso tiempo. Y nada, quedamos para el siguiente, Felipe. Yo encantado, por nuestra cirujana humana siempre tengo un momento, 1 hora, 2 horas, lo que estés encantado como siempre. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao.